Cuba se enfrenta de nuevo a un momento crucial 60 años después del triunfo de la revolución de Fidel Castro. La crisis en Venezuela y la ofensiva desbocada de Estados Unidos para acabar con el gobierno de Nicolás Maduro han puesto a La Habana en guardia otra vez. Primero Venezuela, después Cuba es el mantra que late hoy en el discurso de viejos halcones de la Guerra Fría rescatados por la administración de Trump junto a congresistas y políticos cubanoamericanos como Marco Rubio y Mauricio Claver Carone, en quienes el presidente ha delegado la responsabilidad de implementar en la región su lema de hacer América grande otra vez. Ya no es el eje del mal de Bush, es la troika de la tiranía, según la definió el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton, para añadir que cada esquina de ella, Caracas, La Habana y Managua, debe caer. La advertencia está ahí. Pero el gobierno cubano tiene 6 décadas de experiencia en resistir. No hay que olvidarlo, Cuba salía de la pesadilla del periodo especial cuando, en febrero de 1999, Hugo Chávez llegó a la presidencia de Venezuela. Y se hizo la luz. Entre 1991 y 1994, luego de la desintegración de la Unión Soviética, el PIB cubano había caído un 35%. Con Moscú la isla realizaba el 70% de sus intercambios comerciales y de allí procedía, subvencionado, todo el petróleo. A Cuba, literalmente, se le hizo de noche. Y Estados Unidos aumentó la presión. Para desincentivar las inversiones extranjeras, Washington aprobó las leyes Torricelli, 1992, y Helms-Burton, 1996, y grupos del exilio violento pusieron bombas en hoteles de La Habana para espantar a los turistas. Cuba emprendió un controlado proceso de reformas para sobrevivir, legalizó el dólar, inició una apertura al sector privado y apostó por el turismo y las empresas mixtas, y, aunque por el camino se quebró la sociedad igualitarista que había sido bandera de la revolución, las medidas ayudaron a superar el colapso y a que mejorasen las cifras macroeconómicas. Pero la situación no se consolidó hasta la llegada de la revolución bolivariana. Poco antes de la muerte de Chávez, 2013, Venezuela llegó a concentrar el 44% del volumen total del comercio externo de la isla. Caracas compraba anualmente servicios profesionales cubanos, de médicos, enfermeras, maestros, por más de $5.000 millones, 40.000 colaboradores trabajaban en el país sudamericano y la isla recibía 105.000 barriles diarios, que cubrían el 60% de sus necesidades de petróleo, a precios preferenciales. Con Maduro las relaciones privilegiadas se mantuvieron, pero los suministros y los intercambios fueron menguando debido a la crisis interna venezolana. Hoy a La Habana llegan unos 50.000 barriles diarios de petróleo y el número de médicos y colaboradores cubanos en Venezuela ronda los 20.000. Aún así, Caracas sigue siendo el primer socio económico de La Habana, con un intercambio comercial superior a los $2.000 millones, cerca del 12% del PIB de la isla, pero lejos del 20% que llegó a representar años atrás. Obviamente, lo que sucede en Venezuela se vive en Cuba en carne propia, el golpe de Estado a Chávez en 2002, los comicios que ganó la oposición a Maduro en 2015, momentos críticos ha habido muchos, pero para Cuba quizá ninguno como este. No se trata solo de las repercusiones que un cambio en Venezuela puedan tener en la isla. En caso de suspenderse abruptamente los intercambios, la caída del PIB cubano podría ser del 10%, según cálculos de economistas como Carmelo Mesa Lago y Pavel Vidal. Pero más allá del mazazo económico, La Habana contempla con inquietud el escenario en el que esta desestabilización se produce, con una abierta derechización en el continente y una administración de Trump en manos de viejos halcones y de anticastristas furibundos como Rubio y Claver Carone. Que nadie se equivoque, el verdadero objetivo de esta gente somos nosotros, admiten en Cuba.
La estrategia de Washington con Venezuela está clara. Con Cuba en vísperas de celebrar un referéndum, previsto el próximo domingo 24 de febrero, para aprobar una reforma constitucional que ha provocado una discusión inédita y con la economía en estado de extrema tensión, empieza a esbozarse una idea, que la isla quede incluida de nuevo en la lista de países patrocinadores del terrorismo, de la que la había sacado Obama en 2015, y activar el título 3 de la ley Helms-Burton, que permitiría a los cubanoamericanos demandar a individuos y compañías extranjeras por propiedades confiscadas por el gobierno de Cuba. Una vuelta de tuerca más a la presión y al miedo, para propiciar el aislamiento. El miércoles, el embajador español en La Habana, Juan Fernández Trigo, declaraba que ni España ni Europa aceptarían medidas extraterritoriales. Ese mismo día Trump anunciaba que tenía un plan B, C, D, E y F para Venezuela, y el jueves el canciller cubano, Bruno Rodríguez, advertía de movimientos de tropas norteamericanas en la región como preludio de una invasión. Los tiempos de la Guerra Fría han vuelto. Lo decía un importante socio extranjero de La Habana, tras señalar que hoy la economía cubana está más preparada que antes para asumir el impacto de un cambio abrupto en Venezuela, aunque el golpe sería muy duro. 60 años después del triunfo de la revolución, Cuba ha demostrado que tiene un máster en supervivencia, pero la situación es inédita. Es cierto. Ya no está Chávez. Ni Fidel. Ni Obama. Y la sociedad cubana está cambiando. Y habrá que ver ahora que llama alumbra. Si en la escalada de presión contra el régimen de Nicolás Maduro los distintos actores implicados se repartiesen el papel de poli bueno, poli malo, está claro que a John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de la administración de Donald Trump, le corresponde el segundo. El jueves, en su cuenta de Twitter, deseó al líder chavista un largo y tranquilo retiro en alguna playa bonita lejos de Venezuela, animándole a aprovechar la amnistía ofrecida por el presidente Guaidó y seguir adelante cuanto antes. Este viernes, en una entrevista, retomó ese mismo hilo y lanzó una amenaza: mejor marcharse que acabar en la prisión de Guantánamo, Cuba, un centro de detención indefinida para sospechosos de terrorismo ubicado en una base militar estadounidense. Ayer tuiteé que le deseo un retiro largo y tranquilo en una bonita playa lejos de Venezuela. Y que cuanto antes aproveche esa oportunidad, más probable será que pueda tener un retiro agradable y tranquilo en una playa bonita, en lugar de estar en otra zona playera como Guantánamo, dijo Bolton en un programa de radio del conservador Hugh Hewitt. Estados Unidos está aumentando la presión contra el régimen chavista tras haber reconocido el pasado 23 de enero a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, como nuevo presidente interino, paso que también dieron ese mismo día Canadá y la mayor parte de las potencias latinoamericanas, salvo México. Conforme pasan los días, sin embargo, la pregunta que no se deja de plantear en Washington es si habrá una acción del ejército estadounidense en el caso de que Maduro se enroque sine die. Bolton respondió este viernes que no habría una intervención militar inminente por parte de Estados Unidos, pero repitió lo que ya es un credo: el presidente ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa. Lo que incluye la fuerza militar, una idea que el gobierno estadounidense mantiene flotando en la atmósfera desde agosto de 2017, cuando Trump aseguró a la prensa: no voy a descartar la opción militar, es nuestro vecino y tenemos tropas por todo el mundo. Venezuela no está muy lejos, y la gente allí está sufriendo y está muriendo. El lunes, durante la rueda de prensa para explicar las duras sanciones económicas al negocio del petróleo venezolano, un supuesto descuido provocó también sospechas de que Estados Unidos tendría diseñada ya la puntilla al régimen de Maduro, cada vez más arrinconado.
El asesor de seguridad compareció ante los medios en el estrado, con un bloc de notas tamaño folio sin tapa, dejando expuesta la parte escrita hacia el público, con una anotación que decía, Afganistán. Conversaciones bienvenidas. 5.000 tropas a Colombia. El asesor rió cuando le preguntaron por ello en la entrevista. Ya sabe, cuando decimos que todas las opciones están sobre la mesa, lo queremos dejar en ese nivel. Ir más allá creo que sería imprudente, como diría George H.W. Bush, padre. Bolton fue nombrado por Trump nuevo consejero de Seguridad Nacional en marzo de 2018 en sustitución del general Herbert Raymond de McMaster. La elección de este embajador ante Naciones Unidas de la administración de George W. Bush, hijo, un halcón muy significado en la invasión de Irak de 2003, formó parte de un giro conservador en la política de exterior del presidente republicano, que por aquella época también decidió despedir al moderado Rex Tillerson como secretario de Estado y poner en su lugar a Mike Pompeo, exdirector de la CIA. El equipo de diplomáticos y representantes nombrados por Guaidó, así como los gobiernos de Estados Unidos y el resto de países que reclaman la salida de Maduro y la celebración de elecciones, ansían que los ejecutivos europeos den un paso más y cuestionan el llamado Grupo de Contacto para una mediación con un plazo de 90 días, iniciativa que llevaba tiempo gestándose al otro lado del Atlántico, pero que ha llegado con el país ya en llamas. Alentamos a todos los gobiernos en Europa a que apoyen al pueblo de Venezuela y al gobierno de transición en Venezuela reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino, dijo la secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, en una conferencia telefónica convocada el jueves para periodistas europeos. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición a Maduro, se proclamó presidente el pasado 23 de enero, aunque su entorno insiste en que, de facto, lo era ya por mandato constitucional desde el 10 de enero. Esa es la fecha en la que el nuevo mandato de Maduro comienza, pero, según el artículo 233 de la Constitución, en caso de una presidencia vacante, es el líder de la Asamblea quien se convierte en el mandatario. Los opositores al chavismo consideran que esa es la situación debido a que Maduro no juró su cargo ante la Asamblea, a la que considera en desacato, y que las elecciones de mayo de 2018 fueron fraudulentas.